Bien, lo que sigue es revisar lo que son las derivadas implícitas. Y en la derivada implícita nosotros partimos de una ecuación, generalmente que involucra dos variables, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la ecuación 3x cuadrada más 5xy menos 7 y cuadrada igual a bueno, vamos a ponerlo más sencillo. Más 2 2y cuadrada igual al seno de y más coseno de x. Ándale, algo así. Esta no es una función por sí misma, esta es una ecuación, ¿de acuerdo? Pero esta ecuación, pues, puede ser evaluada en, en un plano XY y obtenemos alguna gráfica al respecto. Lo que nosotros queremos saber es cómo es la razón de cambio de una variable con respecto de la otra. Generalmente, la razón de cambio se investiga eh, de y con respecto de x. Para poder hacer eso, supondremos que y es una función que depende de x. Y al ser una función que depende de x, entonces cuando nosotros tratamos de derivar y, pues es como si derivamos una función que depende de x y se aplican todas las reglas de una composición de funciones, ¿de acuerdo? Y al final, siempre que derivemos y, pues vamos a colocar una y', ¿de acuerdo? Es decir, vamos a derivar las y como si fueran x, ¿vale? Por simplicidad, pero siempre que hagamos eso, esa parte que contenía y, al final vamos a colocar y', ¿de acuerdo? Y una vez que hagamos la derivada, nuestro siguiente objetivo va a ser buscar todas las y despejar. Así pues, esta expresión, 3x cuadrada más 2y cuadrada igual al seno de y más coseno de x, pues tenemos que derivarla. Y si vamos a derivar la expresión, bueno, pues se deriva el lado derecho, el lado izquierdo, y por otra parte se deriva el lado derecho. Bien. Del lado izquierdo, ¿vale? La derivada de 3x cuadrada nos va a dar 6x. Ahí sí no hay mucho problema. Es 6x porque estamos derivando pues este pedazo. Ahora, esta otra parte nos daría más 4y, pero como estamos derivando y, ¿sale? Al final, ya que terminamos de derivar, nos aparece siempre y', ¿de acuerdo? Porque la derivación implícita, al considerar a y una función que depende de x, siempre vamos a colocar y' donde derivemos y. ¿Sale? Después viene nuestro signo de igual. La derivada del seno pues, es coseno de y. Y como estamos derivando una expresión que contiene y, pues al final y'. ¿De acuerdo? Y por último, la parte que contiene el coseno, y la derivada del coseno es menos seno. E insistimos con esto que estamos derivando no es una función, ¿de acuerdo? Es una ecuación y por lo tanto cumple con los requerimientos de una expresión la cual podemos pasar miembros de un lado hacia el otro. Y nuestro objetivo es en estos momentos observar dónde se encuentran estas y', ¿sale? Y despejar y', porque la derivada, pues es la razón de cambio de y con respecto de x.
Va a ser una expresión que va a estar en términos de X y de Y. Sí, pero al final del día, ¿de acuerdo? Pues nos da cómo cambia Y con respecto de X para un cierto punto en el plano. ¿De acuerdo? Al hacer esto, entonces, pues este elemento queda de este lado, 4y, y'. Despejamos generalmente colocando las y' del lado izquierdo, porque nuestro objeto de interés generalmente lo colocamos del lado izquierdo. Se pueden colocar del lado derecho, tampoco tiene ningún problema, pero por hábito y costumbre, ¿sale? Se coloca del lado izquierdo, entonces esto nos queda menos coseno de y', que son todos los elementos que contienen y', y del otro lado, pues conservaríamos menos 6x menos seno de x, que son los dos elementos que pues, no tienen y'. ¿De acuerdo? Se factoriza la y', es decir, este elemento de acá y este elemento de acá se factorizan, quedándonos y' que multiplica 4y menos coseno de y. Y pues del lado derecho no hay mucho que hacer, solamente reescribir menos 6x menos seno de x. Si podemos hacer algo, lo haremos. En este caso no hay nada importante que hacer. Y de aquí, pues lo único que hay que hacer es este término que está multiplicando, pues pasa del otro lado dividiendo. Y esto es y' igual a menos 6x menos seno de x sobre 4y menos coseno de y. ¿Vale? Y ese es nuestro resultado. Aquí cabe o vale la pena resaltar, ¿vale? Que esta expresión nos habla de cómo varía y, ¿sale? Cómo varía y en función de cómo cambia x. Es la razón de cambio de y con respecto de x, ¿sale? Y esto depende de cada punto en el que nos encontremos, ¿de acuerdo? También nos da la pendiente de la recta tangente de la expresión. En este caso no es una función, ¿sale? Es una ecuación lo que estamos trabajando y se considera que y es una función que depende de x. Por eso se trabaja de esta forma, ¿vale? Más o menos, ¿dudas? ¿Preguntas? No, profe. Entonces, todo lo que tenga que ver con ejercicios de derivación implícita, ¿vale? Donde andamos, derivación implícita, 208. eh, pues se deriva de la misma forma. Son ecuaciones, no son funciones en este caso. Son ecuaciones que simplemente agarramos y resolvemos con todas las reglas, ¿de acuerdo? ¿Sale? Déjenme, hacemos otro ejemplo porque esa parte de van con todas las reglas debe de quedarnos muy claro. Supongamos que tenemos x cuadrada más y cuadrada igual a 3xy, por decir algo, ¿de acuerdo? Y nos dicen, calcule la derivada implícita de bla, 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 bla. Bueno, pues eso significa, primero, considerar que y es una función que depende de x. Y segundo, pues calcular la derivada tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Del lado izquierdo no hay mucho problema, o espero que no haya mucho. Nos da 2x más 2y, y como estoy derivando y, da una y', ¿de acuerdo? Pero del lado derecho hay que tener mucho cuidado. Es 3 veces la derivada de x por y. Bueno, la derivada de x por y es el producto de x por y, ¿sale? Como y es una función que depende de x, se considera esto como el producto de dos funciones, ¿de acuerdo? Donde la primera función es x y la segunda función es
Y. ¿Sale? Se tiene que derivar con la regla del producto. Y eso es uno de los descuidos que en ocasiones cometemos. Del lado derecho no hay problema. 2x más 2y, y', porque ya terminamos de derivar. Perdón, del lado izquierdo pues no hay problema, ya terminamos de derivar. Del lado derecho hay que seguir este producto y por lo tanto, aplicando la regla del producto, sería la derivada del primero, que la derivada de x es 1, ¿sale? ¿Por qué? Más la derivada de g, que es la derivada de y, pues es y', pues es y' por x. Ahí sí hay que tener mucho cuidado porque ese producto, ese x por y se ve muy inocente, pero en realidad es un producto de funciones. ¿De acuerdo? Entonces, esos x por y, x cuadrada por y cúbica, x al algo por y al algo, tengan cuidado. Se ven inocentes, pero en realidad estamos en presencia de un producto de funciones y luego es cuando uno tiene problemas. ¿Vale? Una vez resuelto ese pequeño detalle, pues seguimos con la expresión 2x más 2y, y' igual a 3y más 3xy'. Y ahora sí, ya tenemos todas nuestras derivadas. Una vez que terminamos de derivar, entonces viene el proceso de despeje de y'. Son las dos etapas. La primera etapa es un proceso derivativo y la segunda etapa es un proceso de despeje. En este caso nos queda 2y' menos 3xy' igual a 3y menos 2x, pasando lo que tiene y' de un lado, lo que no tiene y' del otro. Y nos queda y' por 2y menos 3x igual a 2, no es cierto, es 3y menos 2x. Y por lo tanto, despejando, pues y' es igual a 3y menos 2x sobre 2y menos 3x. Ahí está. Esta expresión quedó medio rara, pero pues ahí está. Esa es la derivada implícita. ¿De acuerdo? Y este sería el resultado de hacer esta derivación implícita, tomando en cuenta pues, este pequeño detalle de x por y, que es generalmente el que a veces nos estorba, nos afecta un poco. ¿De acuerdo? Más o menos, dudas hasta aquí, preguntas, problemas. No, profe. Ok. Entonces, con estos dos elementos, regla de la cadena y derivación implícita, se termina la parte de derivación básica. Existen algunas otras técnicas de derivación, pero con los elementos que tenemos, pues ya somos capaces de derivar cualquier cosa que tengamos enfrente. Por lo cual, lo que sigue después de este punto, pues es ver lo que son aplicaciones de la derivada, que empezaremos con identificar pendientes, recta tangente, eh, eh, puntos críticos, intervalos de crecimiento, puntos críticos, puntos de inflexión, máximos y mínimos, crecimiento exponencial, ¿de acuerdo? Y regla de L'Hopital, ¿de acuerdo? Para que ya tengan todo lo que se puede utilizar como aplicación del cálculo diferencial a la mano, ¿de acuerdo? Nos concentraremos un poco en los ejercicios de optimización porque realmente es esa parte la que pueden utilizar más adelante. Pero por el momento pues, vamos a quedarnos hasta aquí.